A ver, mis queridos alumnos, como te dije, vamos a hacer lo que es el teorema del resto, ¿ya? Ya, teorema del resto, alumnos. Ya, a ver, vamos a empezar por ese problemita. Está. ¿Se ve o no se ve, chicos? Sí, Ya, ahora, en el problema número 38, vamos a empezar a resolver desde ahí, porque ahí están los problemas que es del resto, chicos. Ya. Recordemos un poco del teorema del resto, chicos. A ver, por ejemplo, ¿qué me da a entender el teorema del resto? Nosotros al divisor, ya, al divisor lo tenemos que igualar a cero. Y nosotros vamos a despejar lo que es x o, o una parte del divisor. Ya, por ejemplo, digamos que el divisor sea ax más b. Ese divisor lo igualas a cero, tú despejas, por ejemplo, ax y ese es igual a menos b. Y si quieres también puedes despejar el mismo x y ese es igual a menos b sobre a. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con este valor? Digamos que el dividendo sea ax al cubo más bx más c. Entonces, este valor de x lo vas a reemplazar en el dividendo como un valor numérico. Y cuando tú lo reemplazas, el dividendo deja de ser dividendo y se va a llamar ahora resto. ¿Sí? Y tú vas a poner acá a multiplicado por x, como te digo, es menos b sobre a elevado al cubo más b por menos b sobre a y esto sumado con c. Y así se halla el resto. ¿Sí, chicos? No necesariamente tienes que despejar exclusivamente x. Tú puedes despejar lo que conviene, ¿no? Ya, y de acuerdo a lo que conviene, pues despejamos. ¿Ok, chicos? Todo va a depender de eso. Ahora, ¿y cómo vamos a resolver este problemita? El divisor que tú ves ahí lo tenemos que igualar a cero. Sí, para poder aplicar el... ese Pedro. De hecho que recién se ha despertado. Ya. Mira, ¿qué sucede en el problema número 38? Dice hallar el resto de dividir esta expresión. O sea, esto de acá es el dividendo, mis queridos alumnos. Y esto de acá es el divisor. ¿Ya? Y hallar el resto. No voy a aplicar Ruffini acá, ni loco voy a hacer eso. Tampoco voy a aplicar alumnos Horner menos, ¿no? Aunque sí se puede, ¿no? Ya, pero de repente se hace un poco complicado. Y aparte el objetivo que es aplicar el teorema del resto. Acá lo que voy a hacer es igualar ese x al cuadrado menos x más 1 con 0. ¿Ya, chicos? Y lo que voy a hacer acá en el dividendo es reemplazar no el valor de x, no necesariamente, mejor dicho. ¿Sí? Utilizas artificios, formas de poder expresar el dividendo con tal de reemplazar y así denotar lo que es el resto de alumnos. Entonces va a depender de eso también. Mira, por ejemplo, ya mira lo que vamos a hacer. Ya, a ver, a este x al cuadrado menos x más 1 lo voy a multiplicar por x más 1, por ejemplo. A ver, x al cuadrado menos x más 1 lo voy a multiplicar por x más 1. ¿Ya? Y al otro lado de la igualdad también lo tengo que multiplicar por x más 1 para que no cambie eso. O sea, al otro lado de la igualdad, alumnos, me va a quedar, ¿ya? Me va a quedar, alumnos, 0 multiplicado por x más 1. ¿Ya? Entonces tengo que hacer eso para que no cambie la igualdad. Ahora tú debes de conocer este valor, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Si lo conoces. ¿Ok, chicos? A ver, ¿quién será pues ese valor? Es la suma de cubos. A ver, recordemos la suma de cubos. Si tú tienes a al cubo más b al cubo, ¿a qué es igual? A más b multiplicado por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado.
¿Ya? ¿Te das cuenta? Es la suma de cubos. Y acá tenemos la suma de cubos. O sea, te estoy diciendo que esto es lo mismo que x al cubo más 1 igual a 0, ¿no? Porque 0 por todo esto es 0. Entonces acá despejo x al cubo y esto es igual a ¿cuánto? A menos 1. Ya está. Ya chicos, en lo que no vas a hacer, ¿no? Al menos que el problema ya te indique que lo tengas que hacer, ¿no? Es decir, no, x es igual a la raíz cúbica de menos 1 y x va a ser igual a menos 1. Ya, qué fácil, profesor. No vas a hacer eso, ¿ya? Siempre trata de utilizar esta expresión nada más. Siempre, siempre. ¿Sí? Como te digo, al menos que el problema te indique lo contrario, ya pues lo haces. Ya, entonces tenemos esta primera relación. X al cubo es igual a menos 1. ¿Y de qué hago con esto? Esto lo voy a reemplazar acá. Pero ¿cómo, profesor, voy a reemplazar eso acá? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo le va a hacer que X al cubo es igual a menos 1 y lo va a reemplazar? Mira, voy a buscar del exponente que es 119. Voy a buscar un exponente cercano a 119. Sí, exponente cercano a 119 y que sea múltiplo de 3. Y si te das cuenta, ese es el número x a la 117. ¿Sí? Porque yo sé que 117 es múltiplo de 3. No te olvides cómo se saca los múltiplos de 3. O cómo identifico, mejor dicho, los múltiplos de 3. Este, Mauricio, Mauricio Cáceres, ¿cómo La se suma, averigua si es un múltiplo de 3 o no? la suma de sus dígitos tiene que ser Muy múltiplo de bien, 3. muy bien. Entonces, este exponente 119, lo más cercano, ¿sí? Es 117, lo más cercano. ¿No, chicos? Y buscando que sea un número natural. Entonces, acá lo voy a transformar. Sería 2 por x elevado a 117, ¿ya? Y multiplicado por x al cuadrado y esto sumado con 1. Y esto dividido entre ese x al cuadrado, que ya lo hemos transformado, ¿no? A x al cubo, más 1. Ya lo hemos transformado. ¿No? Pero originalmente es esa expresión. Ya, lo que me interesa es el dividendo, porque en el dividendo yo voy a reemplazar este valor de x al cubo, que es igual a menos 1. Ya, entonces, sigo transformando. Esto sería igual a 2 por x al cubo elevado a ¿cuánto sería? 39, ¿no es cierto? 39. Y esto por x al cuadrado más 1. ¿Ya? Y este x al cubo que tú ves acá, yo ya sé cuánto vale. Menos 1. ¿Y cómo hemos sacado menos 1? Ya te he dicho que hemos utilizado un artificio. Entonces sería 2 por menos 1 elevado a la 39 de x al cuadrado más 1. Como yo ya estoy reemplazando, mis queridos alumnos, a esto ya no le llamo dividendo, sino como le llamo resto. ¿Ya? Entonces acá sería menos 1 a la 39 sigue siendo menos 1. Por 2 es menos 2x al cuadrado más 1. ¿Ya, chicos? Pero tú dirás, profesor, no hay en las alternativas, ¿no? Entonces tú puedes seguir utilizando este divisor, perdón, claro, este divisor. Puedes seguir usando, ¿ya? Con tal estás haciendo lo mismo, reemplazando. No me preocupo por eso. Y hemos quedado desde un inicio que el divisor se iguala a 0. Y utilizo otro artificio para poder sacar mi resultado. Otro artificio, ¿no? Por ejemplo, de repente, otro artificio, de repente sigo usando la misma ecuación y solo despejo. Mira, por ejemplo, yo despejo x al cuadrado y esto sería igual a x menos 1. Ya está. X al cuadrado es igual a x menos 1. Despejo solo x al cuadrado. Y eso lo voy a reemplazar acá. Ahí lo voy a reemplazar. Entonces, r de x es igual a menos 2 por x al cuadrado, que es x menos 1 más 1. ¿Ya? El resto, entonces, sigue siendo el resto porque sigo reemplazando lo que es del divisor. Acá operamos, me quedaría menos 2x más 2 más 1. ¿Ya? Entonces la respuesta sería menos 2x más 3. Ahora sí, no hay nada más que hacer, mis queridos alumnos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Eso es Profesor, lo una que pasa pregunta. con el resto. Dime. Profesor, es que la suma de cubos que ha sacado, profesor, no cumple con los signos. ¿O sí? ¿Por qué no? Ah, no, sí, sí cumple ya. Sí está. Ya, chicos. Se mamó. Lo vi al revés, profe. Ah, ya.
O sea, lo has comparado con lo de acá y con lo de acá y de repente si es que no cumplía con los signos, ¿eso? Sí, profesor. Ya. Ya. A ver, en el problema número 37, mis queridos alumnos, ¿cuánto es el resto de todo esto? Número 37, chicos. Wow. A ver, ¿qué sucede en el problema número 37? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a aplicar de repente una propiedad aritmética. ¿Ya? Una propiedad aritmética. A ver, de repente alguien se acuerda. La suma de n términos de una propiedad geométrica. Mejor dicho, de una progresión geométrica. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 2 más 4 más 8 más 16 puntos suspensivos hasta 256 ya? Así. ¿Cómo hallamos la suma de todo esto? No te olvides que acá tenemos una progresión geométrica. ¿Por qué geométrica le digo, no? En esta suma. Porque para llegar al siguiente término, ¿por cuánto estoy multiplicando? Por 2, ¿no es cierto? Por eso se le dice progresión geométrica. Entonces acá voy a poner por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Y ese 2 que representa? El patrón, o sea, la razón. Encontramos la razón o el patrón. Ya. Este 1 va a representar el primer término. Término 1. Bueno, generalmente en los libros también lo denotan por A1. Y este 256 va a representar el último término, que lo denotan por AN. Y esta es la razón. Ya, ¿alguien se acuerda de la fórmula de cómo hallar la suma de términos en una progresión geométrica? Eso es aritmética, chicos. Suma de términos en una progresión geométrica. Yo, profe, Dime, Profe, yo también me acuerdo. ya, ¿cómo ya, sea es el último? el Por la... último término por la razón sobre el primer término por la razón menos uno. No, está mal, creo, profe. Ya, díctame, Quintanilla, Denis. El último término por la razón menos el primer término sobre la razón menos uno. Creo que era así, profe. Muy bien, Quintanilla, si es Sí, así. sí, sí, está bien, Denis. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver qué sale de acá, chicos. Mm, 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 Ya, a ver. Entonces la suma va a ser igual a ¿cuánto? De acá, del dividendo. La suma va a ser igual a el último término que es este x elevado a 4n menos 1, ¿ya? Multiplicado por la razón. Y la razón acá es x, porque para el siguiente término estoy multiplicando por x, por x, por x. Entonces la razón sigue siendo x. Bueno, es x, menos el primer término que es 1. Y esto dividido entre la razón menos 1, o sea, x menos 1. Esa, chicos, eso es lo que quedaría, ¿no? Bueno, borro esto de acá. Y acá nos quedaría que S alumnos, ¿ya? S es igual. Acá la multiplicación de bases igual a los exponentes se suman. Entonces te quedaría x elevado a la 4n restado con 1. Y esto dividido entre x menos 1. Ya, eso es lo que estaría quedando, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a jugar con lo que es el divisor. Mira. En realidad toda esta ecuación me quedaría así, alumnos, ¿ya? Mira, todito esto. Digamos que tendríamos x elevado a 4n menos 1 y esto dividido entre x menos 1. Pero como esto está en el denominador,
va a multiplicar a toda esta expresión que también está en el denominador. Entonces podemos poner así, x menos 1 multiplicado por 1 más x, ¿ya? Y esto multiplicado por 1 más x al cuadrado, ¿ya? Así. Nos estaría quedando de esa forma. Acá en el denominador, mira, acá tenemos una diferencia de cuadrados, ¿ah? Date cuenta, es una diferencia de cuadrados. No parece, ¿no? Pero es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué no parece? Porque la diferencia de cuadrados es así, mira, recordemos. A más b por a menos b. Y esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Y acá hay x menos 1 y acá tiene que ser x más 1. Mira, ahí está x más 1. Sí, solo lo inviertes nada más. Bueno. Y acá te quedaría entonces x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es simplemente 1. Y acá lo arreglas, es x al cuadrado más 1. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué sucede? Que acá tienes otra diferencia de cuadrados. Estamos desarrollando, mis queridos alumnos. Mejor pongo una flecha por acá. ¿Sí? Mejor pongo una flecha por acá, porque te vas a confundir. Entonces, estoy desarrollando el 1 solamente el divisor. Y el divisor lo estoy transformando, ¿no? Porque eso me permite lo que hemos denotado gracias a esta suma que ves acá. Eso me permite. Entonces, transformando sería acá x al cuadrado menos 1 multiplicado por x al cuadrado más 1, arreglando eso. Y acá tenemos otra vez una diferencia de cuadrados. Entonces sería x a la cuarta menos 1 a la cuarta, claro, ¿no? Y eso lo quedaría como, eso es lo que quedaría como divisor. Entonces en realidad esto es x elevado a 4n menos 1 entre x a la cuarta menos 1. Ya, eso es lo que estaría quedando en total. ¿Ya, chicos? Pero ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Que si yo quiero ir el resto de todo esto, el x a la cuarta menos 1 tenemos que igualarlo a 0. Y entendemos que x a la cuarta es igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que entendemos. Ya, profesor, pero se supone que esto lo tenemos que reemplazar acá en el dividendo. Y cuando lo reemplazamos, ya tenemos lo que es nuestro resto. ¿Ya? Pero ¿cómo vamos a hacer? Tengo que transformar este x a la cuarta que tú ves acá. Entonces sería x a la cuarta elevado a n. Es lo mismo, x a la 4n menos 1. ¿Ya, chicos? Pero nosotros ya sabemos que x a la cuarta es 1 y elevado a n menos 1. Y date cuenta que 1 elevado a n es lo mismo, sigue siendo 1. Y menos 1, la respuesta es 0. Ya está, chicos. A ver, problema 36. Problema 36. ¿Ya? Mis queridos alumnos, siento que están ahí ahorita. Bueno, ya. A ver, ¿qué sucede en el problema número 36, alumnos? Dice, al dividir f de x entre... bueno, todo esto va a ser el divisor. Y f de x va a ser el dividendo, ¿ya? Y todo esto, obvio, que va a representar el divisor, ¿ya? Dividiendo entre divisor. Se obtuvo como residuo, ¿ya? Es eso de ahí. Hallar el residuo al dividir f de x entre toda esta expresión. ¿Qué hacemos acá, mis queridos alumnos? A ver. Ya. Acá vamos a utilizar el teorema de Euclides, o el algoritmo de Euclides, ¿ya? ¿Qué me dice el algoritmo de Euclides? Te dice que si tenemos un dividendo, eso va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente, ¿sí? Y esto sumado con el residuo. Ya, ese es el algoritmo de Euclides. ¿Ya, chicos? Y eso es lo que vamos a usar acá. A ver, armemos nuestros polinomios. Por ejemplo, acá tenemos f de x, ¿ya? Que va a ser igual al divisor, y este es el divisor, o sea, 4x al cuadrado menos 9 multiplicado por x más 3, y esto multiplicado por el cociente, que no me lo dan, ¿ya? No me dan el cociente, chicos. Sí, y esto sumado con el resto, que es 2 por x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Ya, chicos? Ya, ahora, ¿qué sucede? Miren. El polinomio f de x que tú ves acá, mira, este polinomio f de x ya va a ser igual a lo que es el divisor. Acá está el divisor, ya habíamos quedado en eso. Mira, ahí está el divisor.
Y dice que se obtuvo como residuo 2 por x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Eso se obtuvo como residuo. ¿Sí? Entonces, este ya es el polinomio f de x, que solo que está expresado con el cociente que no conozco. Y ahora me está pidiendo que hallemos el residuo al dividir ese mismo f de x entre 2x al cuadrado más 9x más 9. ¿Ya? Entonces, otra vez, lo que voy a hacer, mis queridos alumnos, es dividir prácticamente todo, que es 4x al cuadrado menos 9, ¿sí? Por x más 3 por este cociente que no conozco, más 2 por x menos 3 al cuadrado. Y todo eso lo voy a dividir entre 2x al cuadrado más 9x Eso es lo más que le estaba 9. diciendo, profesor. ¿Ya, chicos? Ya te está entendiendo del otro, de este con el otro. ¿Ya? Entonces, al dividir f de x entre este divisor. ¿Ya, chicos? Todo esto de acá, como te digo, es el dividendo ya. ¿Sí? Bueno, y después de eso, ¿qué hacemos? Ahora sí tenemos que buscar un artificio o simplemente despejar para poder reemplazarlo acá arriba. ¿Ya, chicos? Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros habíamos transformado este 4x al cuadrado menos 9. Habíamos transformado. Que era lo mismo que decir que 2x menos 3 por 2x más 3, acuérdate. Y esto multiplicado por x más 3, ¿ya? Y esto multiplicado por el cociente que no conozco. Y esto sumado con 2 por x menos 3 elevado al cuadrado. Y esto dividido entre toda esta expresión que es 2x al cuadrado más 9x más 9. Ya. Ahora, lo que voy a hacer, o lo que se va a hacer acá, alumnos, es transformar esta partecita de acá. Ya, esta partecita de acá. Otra vez. ¿Sí? Con la condición que me quede algo parecido a lo que está en el divisor. ¿Por qué me tiene que quedar algo parecido? Porque tenemos que igualar a 0 esta expresión y después lo que obtengamos como resultado de forma conveniente lo reemplazamos acá, en esta partecita de acá. ¿Sí? A ver. Entonces, al momento de transformar alumnos, la pregunta va a ser, de estos tres términos que tú ves acá, o tres factores que ves acá que se multiplican, ¿quién con quién vamos a multiplicar para que quede prácticamente algo parecido o algo muy parecido a lo que está acá abajo? ¿No? Acá por si acaso es, uy, ¿qué pasó? Es 9, ¿ya? Entonces podríamos multiplicar o tendremos que multiplicar estos dos de acá, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me quedaría la expresión? Vamos a poner igual acá. 2x menos 3 y esto multiplicado con, ¿ya? El 2x por x, eso es 2x al cuadrado, ¿ya? El 2x por 3, eso es 6x, ¿sí? El 2x, perdón, ahora el 3 multiplicado por el x, eso sería más 3x. Y este 3 multiplicado con el otro 3 sería más 9. ¿Ya, chicos? Y esto multiplicado por el cociente que no conozco. Y esto sumado con 2 por x menos 3 elevado al cuadrado. Y todo esto dividido, ¿ya? Entre 2x al cuadrado más 9x, ¿ya? Más 9. ¿Sí, chicos? Y según el teorema del resto, se entiende, alumnos, que este divisor que ves ahí se tiene que igualar a 0. Y si te das cuenta, cuando igualamos a 0 lo tenemos que reemplazar en el dividendo. Y toda esta expresión que tú ves acá es la misma. Entonces, esto prácticamente, cuando ya lo reemplazamos, sería 0. Y como es 0, prácticamente, alumnos, toda esta expresión, cuando ya estamos reemplazando en el dividendo, se elimina. ¿Ya? Entonces, estaríamos quedando, alumnos, prácticamente que el residuo es igual a 2 por x menos 3 elevado al cuadrado. Ese sería el resto. Pero tú dirás, profesor, eso no encontramos en nuestras alternativas. Y yo te he dicho en el problema anterior que tú puedes seguir haciendo lo mismo, utilizando artificios o igualando. Bueno, desarrollamos esta expresión de acá, ¿sí? Esto sería 2 multiplicado por x al cuadrado más 9 menos 6x.
Ya chicos, x al cuadrado más 9 menos 6x. Y otra vez, ya sabemos que el divisor tiene que ser igualado a 0. Ya sabemos eso, ¿sí? Y si te das cuenta, tratando de buscar una expresión acá, mira, r de x, voy a borrar esto acá. Vamos a borrar este acá porque vamos más abajo todavía. Ya, acá tendremos r de x es igual a 2x al cuadrado más 18 menos 12x. Y acá tenemos 2x al cuadrado y acá tenemos también 2x al cuadrado. ¿Sí? Entonces tú despejas 2x al cuadrado que es igual a menos 9x menos 9 y eso otra vez lo reemplazas acá. Estamos hallando lo que es el resto, podemos hacer eso. Entonces acá yo pongo menos 9x menos 9x menos 9 más 18 y esto restado con 12x. Entonces el resto va a ser igual a menos 21x más 9. Esa sería la respuesta, chicos. Ya, eso es lo que pasa en problema número 36, alumnos. Problema 35. Ahora creo que sí, ya lo pueden hacer alumnos, ustedes solos. ¿Qué pasa en el problema número 35, chicos? Al dividir un polinomio p de x entre el producto de todo esto, el resto obtenido es x al cuadrado menos 5x más 1. No, prácticamente lo mismo que antes, creo. Encontrar el resto si se tiene a dividir p de x entre x al cuadrado menos x menos 2. A ver, vamos a ver si es lo mismo, ¿ya? Ya, a ver, polinomio p de x. Ya sabes que ese es el dividendo y esto va a ser igual al divisor. Y el divisor es x más 1 por x más 3 y por x menos 2, ¿ya? Y el cociente no lo conozco y le sumo el resto. Dice que el resto obtenido al dividir esas dos expresiones es x al cuadrado menos 5x más 1, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Todo esto es nuestro polinomio. Ya encontramos nuestro polinomio, solo que no tenemos el cociente, ¿no? Pero es nuestro polinomio. Ahora, todo este polinomio otra vez lo tenemos que dividir para encontrar un nuevo resto, ¿ya? Y lo vamos a dividir este polinomio entre x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, este es el nuevo divisor, ¿ya, chicos? Dividimos x más 1 por x más 3 por x menos 2 por el cociente más el residuo que, bueno, ya todo esto es el dividendo, mejor dicho, ya todo esto, el dividendo menos 5x más 1. Y todo esto entre, mis queridos alumnos, el nuevo divisor que es x al cuadrado menos x menos 2. Ya está, chicos. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ya tenemos experiencia en este problema, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que debe de hacerse? Buscar alumnos acá en esta parte de los tres factores que tú ves acá, multiplicar de forma conveniente uno de los factores con otro para que te quede algo parecido al divisor. Algo muy parecido. No te olvides que el divisor, que es x al cuadrado menos x menos 2, lo tenemos que igualar a ¿cuánto? A 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién con quién vamos a tener que multiplicar? Se entiende que tiene que multiplicarse el primer factor con este tercer factor, ¿no? Para que te quede lo mismo. Y le pongas 0 cuando quieras hallar el resto. ¿Sí? A ver, vamos a hacer eso, ¿ya? Mira. Cuando multiplicamos este primer factor con el tercer factor, me quedaría x al cuadrado menos x, menos 2. Así me quedaría. Y esto multiplicado por x más 3. Ahora, de repente tú te preguntarás, profesor, ¿cómo ha multiplicado tan rápido estos dos factores? ¿Y por qué me quedó ese resultado? He utilizado una fórmula del factor común de productos notables. X más b multiplicado por x más c. ¿A qué es igual? A x al cuadrado más b más c multiplicado por x y más b por c. Y así de frente me ha salido esa expresión, ¿ya? Y esto multiplicado por el cociente desconocido y esto sumado con ese residuo que es igual a x al cuadrado menos 5x más 1. Bueno, ese polinomio. Y esto dividido entre x al cuadrado menos x menos 2. Ya, todavía no estoy hallando el resto, pero ya sé que voy a hallar el resto.
¿sí? Como te dije, para hallar el resto, tenemos que el divisor igualarlo a 0. O sea, x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Bueno, otra vez le he copiado. Y esta expresión, de forma conveniente, despejas o lo dejas así, pero lo reemplazas en el dividendo. Y acá está el dividendo, nuestro dividendo. ¿Ya, chicos? Y cuando reemplazamos en el dividendo, ya prácticamente que estamos hallando nuestro resto. ¿Ya? Estamos hallando lo que es el resto. Entonces, el resto va a ser igual. Reemplazando, acá alumnos es 0. Y 0 por todo esto se va. Por eso el resto me quedaría simplemente como x al cuadrado menos 5x más 1. A ver, veo si eso está como alternativa. Y no está. Entonces tengo que seguir reemplazando. ¿Sí? Acá de forma conveniente voy a despejar alumnos lo que es el ya, como te digo, de forma conveniente voy a despejar ahora lo que es el x al cuadrado. Y me quedaría x más 2. Y eso lo reemplazo acá. Entonces el resto va a ser igual a x más 2 menos 5x más 1. Entonces el resto es igual a menos 4x más 3. Ya, eso tendríamos como respuesta, mis queridos alumnos. ¿Ya, chicos? Así, ¿qué problemas van a resolver ustedes? Ustedes van a resolver este problemita, el problema Solo número... dos, solo dos, solo dos. El problema número... Solo Oye, los dos que ¿dónde dejó. está? Solo los dos Profe, ya que estamos en exámenes ya. Solo los dos que dejó, profe, nada más. Pero qué fácil es. Ya, uno que ya he resuelto, parecido a lo que he resuelto, mejor dicho. Ya, el problema número 23. Mira, el problema número 23. Ahí está, una suma límite. Si quieres aplicas la suma que hemos hecho en el anterior problema. ¿Ya? El problema número... No, no, el 24 no, ahí sí vas a salir volando. ¿Dónde está? El problema número 25 transforma esta expresión, transforma de forma conveniente. El problema 25A, lo transformas y hallas el resto. Utilizas artificios, ¿ya? El problema número 25. El problema número... ¿Qué otro problema te dije que resuelvas? El que está con variables, el 34. Ese, el 34, igual chicos. Solo utiliza productos notables acá. Y el problema número, el que estamos resolviendo ahora, el número 30 y... ¿Qué número era? 33. Ya, mis queridos alumnos, esos son los ejercicios que les dejo. No.